Vamos a hablar del canal porque hay mucha gente que vive muy enojada conmigo y tengo que decirles desde el fondo de mi corazón que me da igual. Me da absolutamente igual. Pero, pero sí quiero explicar qué es lo que pasa. Primero, hay gente que en cualquier momento reclama que hay censura. Borra un comentario de alguien, me has censurado. No, mira, a ti lo que no te han explicado es lo que es la censura. La censura es la conculcación de uno de tus derechos fundamentales, que es el derecho a la libre expresión, y solo te la puede imponer el gobierno. Solo el gobierno puede impedirte que te expreses libremente. Cuando yo borro un comentario tuyo, no he afectado tu derecho a la libre expresión. Es decir, lo que expresaste allí lo puedes expresar en tu canal, lo puedes escribir en un periódico, lo puedes decir en la radio, lo puedes decir en la televisión, puedes hacer un blog al respecto, lo puedes hacer en un TikTok muy simpático, lo puedes decir en Instagram y lo puedes gritar en la esquina de tu calle, mientras tanto no violes las ordenanzas de ruido. Puedes contárselo a tus amigos, puedes contárselo a tu familia, puedes contárselo a cualquier persona a la que quieras aburrir con tus tonterías. Tu derecho está incólume. Lo que no tienes es derecho a hablar en mi canal. Es decir, yo no tengo la obligación de que este canal sea la plataforma de tus tonterías. Nada dice que tenga yo que oírte. Tu derecho a hablar es tu derecho a hablar, mi derecho a no oírte es mi derecho a no oírte. Mi derecho a que no uses mi plataforma para cosas que yo no quiero también existe. Mira, yo tengo un contrato con YouTube, como todos los youtubers. Y en ese contrato se establece una serie de cosas, se establecen las reglas de YouTube. Si yo las infrinjo, me cierran el canal de un día para otro, ni les molesta. Han cerrado canales que generan mucho más ingresos que yo. Yo soy la parte inferior del barril. Pero también me da ciertas atribuciones. Me da la atribución de borrar comentarios. Me da la atribución de retener comentarios basado en palabras. Esto es algo que mucha gente no sabe. Si yo hay una serie de palabras que tengo, una lista de palabras que hacen que los comentarios que las mencionen automáticamente pasen a moderación. Salvo en los casos en los que hago que todos los comentarios pasen a moderación. Esto me obliga a leer todos los estúpidos comentarios. Los grandes comentarios, los comentarios inteligentes, los comentarios amables, los comentarios simpáticos, los comentarios iluminadores y los comentarios inteligentes e informativos, pero me obliga a leer todos los comentarios estúpidos, Y los he leído todos los que se han hecho en este canal. Entonces, te puedo borrar, te puedo echar a moderación por palabras. Pero cuando ya está publicado, te lo puedo borrar porque tengo una opción, dice remove, y lo removeo y ya. Remove significa eliminar o quitar. Y es un derecho que me da YouTube porque este es mi canal, no el tuyo. Y esta plataforma te la puedo dejar usar, pero no estoy obligado a dejártela usar. Y tengo otro que dice eliminar usuario del canal. Hay muchos que no se han enterado de esto, y pobrecitos, me dan cosita. Yo te elimino del canal y tú escribes unas diatribas horrorosas contra mí y solo las puedes ver tú. No las ve nadie más. Tú cuando entras al canal y ves, y le dije a Mauricio que eso, bla, bla, bla. Y tú entras al canal y ves tu comentario. Y te sientes muy inteligente y muy valiente. Y solo tú lo ves porque no lo puede ver nadie más porque ha sido eliminado del canal o baneado. Entonces yo sí baneo gente, baneo mucha gente, borro muchos, todos los días borro comentarios. Y quizás habría que ver por qué. Primero que nada, ¿qué borro? Borro afirmaciones sin bases. Mucha gente considera que la forma de defender sus creencias irracionales es simple y sencillamente hacer afirmaciones en contra. Entonces, Burri 163842 dice: no sé por qué dices eso si yo con homeopatía me curé de 2 cánceres y una uña enterrada. Lo borro. ¿Por qué? Porque está mintiendo, básicamente. Ni se curó de 2 cánceres, ni se curó de una uña enterrada, pero está contradiciéndome para lanzar un mensaje sin bases contrario a lo que yo estoy diciendo. Cuando estás haciendo propaganda política, no es cierto, tal cosa, y no das bases, no das los enlaces, no das las fuentes. Bueno, miren, tal libro dicen esto, ¿tú qué opinas? Hombre, eso me parece muy informativo. Pero si simplemente es Vox no es nazi,
tú eres un hijo de tal, lo borro. Demuéstrame que no lo es y hablamos. Si se te quedan pegada el bloqueo de mayúsculas, vas para afuera inmediatamente. Yo estoy en la red desde 1994, cuando no había internet público. Todavía internet era de las universidades. Nosotros teníamos BBS, lo que eran los tablones electrónicos. Así entré yo al ciberespacio cuando todavía estaba sin asfaltar. Y en los mensajes que nos intercambiábamos, era una cosa básica. Tú escribías tus mensajes y los subías en una especie de archivo comprimido que se llamaba Quick. Y luego los otros de la red, que éramos 20, bajaban los mensajes, los descomprimían, los respondían, los volvían a comprimir y los subían. Y tú podías bajar mensajes Quick pues, un par de veces al día. No era como ahora que los mensajes te llegan todo el tiempo incesantemente. Y ya entonces aprendimos a no usar el bloqueo de mayúsculas. No usar solo mayúsculas equivale a gritar. Si no lo has entendido en 2023, cuando llevamos ya 30 años con Internet, yo creo que va siendo hora que te borre. Las acusaciones sin bases. Es que fulano de tal hizo tal cosa. Ah, caramba, ¿y cómo lo sabes? No me das los datos como el que me dice aquí. Un general de la OTAN dijo tal cosa. No te puedo hacer ningún caso ni te puedo dar plataforma para que cuentes eso porque quizás convenzas a alguien aunque no estés dando ninguna información. Las acusaciones sin base, los insultos gratuitos. Hay gente que se divierte mucho insultándome a mí porque no tiene nada mejor que hacer. Y cuando el tema soy yo, el tema no es nada. Yo no permito que se me use a mí de tema porque no me considero para nada relevante en términos de lo que se habla en este canal. Hombre, a ver, yo me intereso mucho a mí, pues me caigo bien como nos caemos bien todos. Y soy relevante para mi familia, y soy relevante para mis amigos, y a algunas personas les gusta lo que hago. Pero como persona yo no soy un tema a discusión. Entonces, cuando la gente decide que lo que quiere es hablar de mí, pues lo borro. Las proclamas políticas sin bases las borro. Y lo voy a seguir haciendo, esto es lo principal. Ahora, si lo haces varias veces o utilizas expresiones racistas directamente, que las tenemos, o expresiones sexistas, o palabras altisonantes sin ningún sentido, no es porque estás molesto y sueltas una palabra, hombre, lo hacemos todos, yo lo acabo de hacer hace unos minutos aquí mismo, pero cuando vas a tener tu madre, porque chico, se borra, eso no le aporta nada a nadie, ¿no? Entonces, todas esas cosas no solo están borradas, sino que quien persiste en ello, pues lo baneo. Entonces vive en ese limbo donde él cree que está escribiendo en el canal y no lo está haciendo. Y sé que lo hacen porque siguen escribiendo en el canal y por correo sí me llegan los comentarios. Los comentarios que se hacen en este canal me llegan a mí por email. Y entonces dices, pero ¿qué dijo? No, pues ya lo borré, está borrado. Entonces el mensaje que yo sí veo que hiciste, listo, no aparece en el canal. Esa es parte del funcionamiento que tiene este canal. ¿Por qué? Porque en este canal existe para dar determinado tipo de información y por lo tanto no puede ser utilizado ni para difundir desinformación ni para atacar a quienes manejan esa información que no te gusta. Buen ejemplo, por cierto, el de Japón, del otro día que hablé de las atrocidades que cometió Japón durante la Segunda Guerra Mundial. 5 o 6. Pero entonces Estados Unidos, ¿por qué no dices? Porque el tema es Japón en la Segunda Guerra Mundial, tonto. Por eso no hablé de Estados Unidos ni de la Unión Soviética, ni de Italia, ni Etiopía, ni de la matanza de Katyn, del bosque de Katyn, por parte del ejército soviético. Porque el título es Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que Estados Unidos asesinó a millones. ¿Dónde? A ver, que Estados Unidos es un país imperialista y que ha cometido atrocidades, sí, pero asesinar millones ni de lejos. A ver, cuéntamelo otra vez. No te voy a permitir que digas esas mentiras, no te voy a permitir que rehagas la historia, no te voy a permitir tus odios. Los odios que tienen algunos a la Unión Soviética o al comunismo, que yo soy anticomunista, pero los odios que tienen algunos que lo convierten a todo en comunismo y sacan unas acusaciones pero absolutamente delirantes, o llaman fascista a gente que no tiene nada que ver, o me llaman a mí ultraderechista, eso me cae muy bien.
todo eso son pataletas sin bases y aquí pataletas ni yo, fíjate. Esa es más o menos la historia de lo que tengo que contar al respecto de lo que hacemos o dejamos de hacer en el canal. Porque no hay gente que se molesta mucho, ¿no? Se molesta mucho porque cree que el dejarlos fuera de este canal o el borrarles sus brillantes comentarios es censura. No, no es censura. Lo que pasa es que tú eres tonto.